Hoy vamos a hablar de algo muy importante y sin duda muy relevante para nuestras vidas. Este video está dedicado a todos aquellos que alguna vez han sentido miedo, que alguna vez han enfrentado momentos de duda, incertidumbre o temor. Vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo con la ayuda y el poder de Dios. Sí, Dios nos enseña cómo vencer el miedo y hoy vamos a explorar esta enseñanza de una manera profunda y detallada. El miedo es una emoción universal. Todos en algún momento hemos sentido ese nudo en el estómago, esa sensación de inquietud o incluso pánico. Puede ser miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a perder a alguien que amamos o incluso miedo a no ser suficiente. Estos miedos pueden paralizarnos, detenernos en seco y evitar que alcancemos nuestro verdadero potencial. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dado las herramientas y las enseñanzas necesarias para superar estos miedos. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan del poder de Dios para liberarnos del miedo y darnos una vida de paz y confianza. En este video, vamos a desglosar estos pasajes, analizarlos y entender cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Vamos a ver historias de personajes bíblicos que enfrentaron grandes miedos y cómo, con la ayuda de Dios, pudieron vencerlos. También vamos a discutir prácticas y consejos prácticos que nos ayudarán a poner en práctica estas enseñanzas en nuestro día a día. Para empezar, debemos entender qué es el miedo y de dónde viene. El miedo es una emoción básica, una respuesta natural que nos alerta de posibles peligros. Es parte de nuestro instinto de supervivencia. Pero a veces, este instinto puede volverse en nuestra contra. En lugar de protegernos, puede paralizarnos y evitar que avancemos en la vida. La Biblia nos ofrece muchas enseñanzas sobre el miedo y cómo manejarlo. Uno de los versículos más conocidos sobre el miedo es de 1 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que Dios no quiere que vivamos con miedo. En lugar de eso, nos ha dado un espíritu de poder, amor y autocontrol. Pero ¿qué significa realmente esto? Vamos a desglosarlo. Cuando hablamos del espíritu de poder, estamos hablando del poder que viene de Dios. No es un poder físico, sino espiritual. Es la fuerza y la valentía que nos da Dios para enfrentar cualquier situación. En la Biblia vemos muchos ejemplos de este poder. Piensa en David, enfrentándose a Goliat. A pesar de ser solo un joven pastor, David no tuvo miedo porque sabía que Dios estaba con él. El amor es una fuerza poderosa contra el miedo. En 1 Juan 4:18 leemos: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios por nosotros es perfecto. Cuando comprendemos y aceptamos ese amor, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Nos damos cuenta de que, pase lo que pase, estamos seguros en el amor de Dios. Finalmente,
El espíritu de dominio propio nos da la capacidad de controlar nuestros pensamientos y emociones. No tenemos que ser esclavos del miedo. Con la ayuda de Dios, podemos entrenar nuestra mente para enfocarnos en su verdad y no en nuestros temores. Esto requiere práctica y fe, pero es posible. Ahora, hablemos de cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestra vida diaria. Cuando te enfrentes a una situación que te asusta, recuerda que tienes el poder de Dios dentro de ti. Puedes orar y pedirle a Dios que te dé la fuerza y el valor que necesitas. Lee y medita en las historias bíblicas de personas que, con la ayuda de Dios, superaron sus miedos. Permite que estos ejemplos te inspiren y te fortalezcan. Llena tu vida con el amor de Dios. Pasa tiempo en oración y lectura de la Biblia para profundizar en tu relación con Él. Rodéate de personas que te aman y te apoyan. Comparte el amor de Dios con los demás. Cuando estás lleno del amor de Dios, no hay espacio para el miedo. Practica el control de tus pensamientos. Cuando sientas que el miedo comienza a apoderarse de ti, detente y ora. Pide a Dios que te ayude a enfocar tu mente en su verdad. Memoriza versículos bíblicos sobre el poder de Dios y su amor por ti, y recítalos cuando necesites recordarte a ti mismo que no tienes que tener miedo. Vamos a sumergirnos en algunas de las historias más inspiradoras de la Biblia, donde personajes enfrentaron sus miedos y encontraron fuerza en Dios. Estas historias no solo nos muestran el poder de Dios, sino también nos ofrecen lecciones prácticas sobre cómo podemos aplicar su poder en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso es el de Moisés. Dios llamó a Moisés para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Moisés inicialmente tuvo miedo y dudó de sus propias capacidades. En Éxodo 3:11 Moisés dice: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Pero Dios le aseguró a Moisés que no estaría solo. En Éxodo 3:12 Dios le dice: yo estaré contigo. Con esta promesa Moisés encontró la valentía para enfrentar al faraón y liderar a su pueblo hacia la libertad. En momentos en que te sientas insuficiente o incapaz, recuerda a Moisés. Dios no te llama a hacer cosas grandes por tu cuenta. Él está contigo y te ayudará en cada paso del camino. Confía en su presencia y su guía. La historia de Esther es otra historia inspiradora de valentía. Esther, una joven judía, se convirtió en reina de Persia. Cuando su pueblo fue amenazado con la exterminación, Esther tuvo que tomar una decisión valiente. A pesar del miedo, decidió acercarse al rey para interceder por su pueblo, arriesgando su propia vida. En Esther 4:16 ella dice: si perezco, que perezca. Su valentía y disposición para sacrificarlo todo por su pueblo salvaron a los judíos. Esther nos enseña la importancia del sacrificio y el coraje. A veces, enfrentar nuestros miedos significa tomar riesgos por el bien de otros. Confiar en Dios nos da la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Estas historias bíblicas no son solo relatos antiguos. Son ejemplos vivos de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Nos muestran que,
Sin importar cuán grande o aterrador sea el desafío, Dios está con nosotros. Podemos encontrar valentía y fuerza en Él, al igual que lo hicieron Moisés y Esther. La oración y la meditación son prácticas fundamentales que nos ayudan a conectarnos con Dios y a fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos el miedo, estas herramientas pueden ser poderosas aliadas. Vamos a explorar cómo podemos incorporar la oración y la meditación en nuestra vida diaria para vencer el miedo y mantenernos firmes en nuestra fe. La oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios. A través de la oración, podemos expresar nuestras preocupaciones, temores y esperanzas. Es una oportunidad para buscar consuelo y guía en Dios. Una oración de confianza es una forma poderosa de recordar que Dios está con nosotros y que podemos confiar en Él. Puedes empezar tu día con una oración como esta. Señor, gracias por estar conmigo en cada momento de mi vida. Confío en tu poder y en tu amor. Ayúdame a enfrentar mis miedos con valentía y a recordar que nunca estoy solo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando sientas que el miedo te está abrumando, una oración de fortaleza puede ayudarte a encontrar el valor que necesitas. Dios Todopoderoso, dame la fuerza para superar mis miedos. Ayúdame a recordar que con tu poder puedo enfrentar cualquier desafío. Fortalece mi corazón y mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La gratitud puede cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a enfocarnos en las bendiciones de Dios en lugar de nuestros temores. Una oración de gratitud podría ser algo como: Señor, gracias por todas las bendiciones en mi vida. Gracias por tu amor, tu protección y tu guía. Ayúdame a ver tus bendiciones, incluso en medio de las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que también funciona muy bien es la meditación. La meditación nos permite sumergirnos en la palabra de Dios y reflexionar profundamente en su verdad. Es un tiempo para calmar nuestra mente y enfocarnos en las promesas de Dios. Escoge versículos que hablen sobre el poder de Dios y su amor por ti. Aquí tienes algunos ejemplos. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Salmo 23:4. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lee estos versículos en voz alta, reflexiona sobre ellos y permite que sus palabras llenen tu corazón y tu mente. Puedes usar meditaciones guiadas centradas en la fe. Hay muchos recursos disponibles, desde aplicaciones móviles hasta grabaciones de audio, que pueden ayudarte a meditar en la palabra de Dios. Estos recursos te guiarán a través de un proceso de reflexión y oración, ayudándote a calmar tu mente y a centrarte en Dios. Mantener un diario espiritual puede ser una forma efectiva de meditar. Escribe tus pensamientos, oraciones y reflexiones sobre los versículos bíblicos. Anota cómo te sientes y cómo ves a Dios trabajando en tu vida.
Esto no solo te ayuda a procesar tus emociones, sino que también te permite ver tu crecimiento espiritual a lo largo del tiempo. La oración y la meditación son herramientas poderosas que nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos el miedo, estas prácticas nos proporcionan consuelo, guía y fortaleza. No subestimes el poder de tomarte unos minutos cada día para orar y meditar. Estas acciones sencillas pueden tener un impacto profundo en tu vida espiritual y en tu capacidad para enfrentar el miedo. El miedo a menudo se alimenta de mentiras y distorsiones de la verdad. Para vencer el miedo, es esencial aprender a identificar estas mentiras y reemplazarlas con la verdad de la palabra de Dios. Vamos a explorar cómo podemos hacer esto de manera efectiva. El miedo puede surgir de varias fuentes, experiencias pasadas, influencias externas y a menudo nuestras propias inseguridades y pensamientos negativos. Pero detrás de todo esto, debemos reconocer que el enemigo usa el miedo como una herramienta para apartarnos de la verdad y la paz que Dios nos ofrece. En Juan 8, 44, Jesús describe al diablo como el padre de la mentira. Entender esto nos ayuda a ver que muchas de nuestras luchas con el miedo no son simplemente psicológicas, sino también espirituales. El primer paso para desmantelar las mentiras del miedo es reconocerlas. Aquí hay algunas mentiras comunes que el miedo nos susurra. No soy lo suficientemente bueno. Esta mentira nos hace sentir inadecuados y sin valor. Estoy solo. El miedo intenta convencernos de que estamos aislados y que nadie entiende nuestras luchas. Dios no se preocupa por mí. Esta es una de las mentiras más destructivas, haciéndonos dudar del amor y la fidelidad de Dios. El futuro es aterrador e incierto. El miedo se alimenta de la incertidumbre, haciéndonos temer lo que está por venir. Una vez que hemos identificado estas mentiras, el siguiente paso es reemplazarlas con la verdad de la palabra de Dios. Aquí hay algunos versículos y verdades bíblicas que podemos usar. No soy lo suficientemente bueno, ¿verdad? En Efesios 2, 10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado con un propósito y nos considera valiosos. Estoy solo. ¿Verdad? En Hebreos 13, 5 Dios promete: nunca te dejaré ni te desampararé. Dios está siempre con nosotros. Dios no se preocupa por mí. ¿Verdad? Primera de Pedro 5, 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. El futuro es aterrador e incierto. ¿Verdad? Jeremías 29, 11 nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un buen plan para nuestro futuro. Para que estas verdades realmente echen raíces en nuestro corazón, debemos reafirmarlas diariamente. Esto puede hacerse a través de: dedica tiempo cada día a leer y meditar en las Escrituras.
Enfócate en versículos que hablen sobre la verdad de Dios y su amor por ti. Escribe afirmaciones basadas en la Biblia y repítelas cada día. Por ejemplo, soy amado por Dios. Dios está conmigo. Tengo un propósito en Cristo. Ora pidiendo a Dios que te ayude a creer y vivir estas verdades. Pide al Espíritu Santo que renueve tu mente y deshaga las mentiras del miedo. Rodearse de la verdad también implica rodearse de personas que te recuerden estas verdades. La comunidad de creyentes puede ser una fuente constante de ánimo y verdad. Busca amistades y relaciones que te fortalezcan en la fe y te ayuden a mantenerte enfocado en las promesas de Dios. El miedo a menudo se basa en mentiras que distorsionan nuestra percepción de la realidad y de Dios. Aprender a identificar estas mentiras y reemplazarlas con la verdad de la palabra de Dios es crucial para vencer el miedo. No subestimes el poder de la Escritura, la oración y la comunidad para ayudarte a mantenerte anclado en la verdad. La comunidad de creyentes juega un papel crucial en nuestra lucha contra el miedo. Dios nos creó para vivir en comunidad, apoyándonos y fortaleciendo unos a otros. Vamos a explorar cómo la comunidad puede ser una fuente poderosa de apoyo y cómo podemos contribuir a fortalecer nuestra fe y la de los demás. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe y valores, encontramos fuerza y consuelo. La Biblia nos enseña la importancia de la comunidad en varios pasajes. En Hebreos 10, 24 y 25, leemos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La oración en grupo puede ser increíblemente poderosa. Cuando oramos unos por otros, nos unimos en fe y fortaleza. Si estás luchando con el miedo, pide a tu comunidad que ore por ti. No subestimes el poder de tener a otros intercediendo por ti. Un ejemplo de oración comunitaria podría ser: los testimonios de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas son una fuente de inspiración y fortaleza. Compartir nuestras historias de victoria sobre el miedo puede animar a otros que están pasando por situaciones similares. La Biblia está llena de testimonios que nos recuerdan el poder de Dios, y nuestras vidas pueden ser un reflejo de esas historias bíblicas. Piensa en organizar reuniones donde los miembros de tu comunidad puedan compartir sus testimonios. Esto no solo fortalece la fe de los demás, sino que también nos recuerda continuamente el poder y la fidelidad de Dios. Buscar el consejo y la mentoría de líderes espirituales y personas maduras en la fe puede ser muy beneficioso. Estas personas pueden ofrecerte perspectivas bíblicas, oraciones y apoyo práctico en momentos de miedo. No tengas miedo de pedir ayuda y orientación. Servir a los demás puede ayudarnos a superar nuestros propios miedos. Cuando nos enfocamos en ayudar a otros, nuestras propias preocupaciones a menudo disminuyen. La comunidad puede organizar actos de servicio que no solo beneficien a quienes reciben ayuda, sino que también fortalezcan a quienes sirven. El estudio de la Biblia en grupo nos permite profundizar en la palabra de Dios junto con otros creyentes. Este tipo de estudio nos ayuda a entender mejor las enseñanzas bíblicas y a aplicarlas en nuestra vida diaria. Además, nos brinda la oportunidad de compartir nuestras propias luchas
y recibir apoyo y consejo. Un estudio bíblico podría centrarse en temas como la valentía, la confianza en Dios y cómo superar el miedo. A través de la discusión y el intercambio de ideas, podemos aprender mucho y fortalecer nuestra fe. La comunidad de creyentes es un regalo invaluable de Dios. A través de la oración, el compartir testimonios, la mentoría, el servicio y el estudio bíblico en grupo, podemos encontrar el apoyo y la fortaleza que necesitamos para vencer el miedo. No estamos destinados a enfrentar nuestros temores solos. Dios nos ha dado una comunidad para que nos apoyemos mutuamente y nos recordemos unos a otros las promesas y el poder de Dios. Empezaré con una pequeña frase. El futuro es una incógnita, pero Dios tiene el control, el miedo al futuro. Esa sensación de incertidumbre que nos roba la paz, que nos hace dudar de todo, que nos paraliza y nos impide disfrutar el presente. Es algo con lo que todos en algún momento hemos luchado. Nos preguntamos, ¿qué pasará mañana? ¿Tendré éxito o fracasaré? ¿Me irá bien en la vida? ¿Podré salir de esta situación? Y cuando el miedo se apodera de nuestra mente, todo se vuelve un caos. Pero escucha esto. Dios no nos diseñó para vivir con miedo. No fuimos creados para estar encadenados a la ansiedad del qué pasará o al temor de lo desconocido. En la Biblia, Dios nos dice una y otra vez, no temas. No es una sugerencia, no es un simple consejo, es un mandato. No temas. Y si Dios lo dice, es porque sabe que el miedo al futuro no es necesario cuando confiamos en Él. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo dejamos de tener miedo al futuro cuando las noticias nos bombardean con crisis, cuando hay problemas en nuestra vida, cuando parece que todo es incierto? Ahí está la clave. Y en este video, vamos a desglosarlo paso a paso. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre el miedo al futuro, cómo enfrentarlo con fe, cómo cambiar nuestra mentalidad y cómo aprender a descansar en el plan perfecto de Dios. Porque una cosa es segura: Dios ya ha estado en tu futuro. Él lo conoce. Y si confiamos en Él, podemos caminar sin temor, con la certeza de que nada nos faltará. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu manera de ver la vida. Si has vivido con miedo al futuro, hoy puede ser el día en que lo dejes atrás. Hoy es el día en que decides confiar en Dios por completo. Antes de empezar, quiero pedirte algo. Comenta aquí abajo: Dios tiene mi futuro asegurado. Puede parecer algo pequeño, pero nunca sabes quién más puede leerlo y recibir ánimo en este momento. A veces, una simple frase puede recordarle a alguien que no está solo, que Dios sigue en control y que el miedo no tiene la última palabra. Así que comenta y ayúdame a llenar los comentarios de fe. Y antes de seguir, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los mensajes que compartimos aquí. Dios tiene algo poderoso para ti hoy. Primera parte: el miedo al futuro. Es una mentira que el enemigo usa contra ti. Mira, el miedo al futuro no es algo que simplemente aparece de la nada.
no es solo una emoción pasajera. Es una estrategia, una trampa, una mentira que el enemigo usa para desenfocarte, para mantenerte en un estado de ansiedad, de duda, de inseguridad. Porque si vives con miedo al futuro, te olvidas de que Dios ya está ahí. Piensa en esto. Cuando tienes miedo de lo que va a pasar mañana, lo que realmente estás diciendo, sin darte cuenta, es que no confías en que Dios tiene el control. Es duro de escuchar, pero es la verdad. El miedo al futuro es un ataque directo a la fe. Es como si el enemigo viniera y susurrara en tu oído. ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si no consigues lo que estás esperando? ¿Y si todo se derrumba y te quedas sin nada? ¿Te das cuenta? Es un y sí tras otro. Te llena de suposiciones, de posibilidades negativas, de escenarios catastróficos que ni siquiera han pasado, pero que en tu mente ya se sienten como una realidad. Y ahí es donde muchos caemos. Empezamos a preocuparnos por cosas que ni siquiera han ocurrido. Nos adelantamos a los problemas. Nos imaginamos lo peor. Y el problema es que cuando vivimos con miedo, nos desconectamos de la fe. La Biblia lo dice claro. Dios no te ha dado un espíritu de miedo. Dios ya sabía que el miedo al futuro sería uno de los ataques más fuertes que el enemigo usaría contra nosotros. Por eso nos dejó esta verdad en su palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Du, Timoteo vienas, septini. ¿Te das cuenta? Dios no te ha dado un espíritu de miedo. Eso significa que si sientes temor constante por el futuro, ese miedo no viene de Dios. Y si no viene de Dios, significa que no es real. Es una mentira disfrazada de preocupación. Pero aquí viene lo poderoso. Dios sí te ha dado algo más grande que el miedo. Te ha dado poder para que enfrentes cualquier cosa que venga. Te ha dado amor para que confíes en Él y no te ahogues en la angustia. Te ha dado dominio propio para que no permitas que la ansiedad y la incertidumbre gobiernen tu mente. Eso significa que no tienes por qué vivir paralizado por el miedo al futuro. Tienes herramientas espirituales para vencerlo. Lo que el enemigo usa para aterrorizarte, Dios lo usa para fortalecerte. El miedo no puede cambiar tu futuro, pero la fe sí ahora. Aquí hay algo que quiero que pienses. ¿Cuántas veces en tu vida te preocupaste por algo que al final nunca pasó? Seguro que muchas. Porque el miedo hace eso. Te roba la paz hoy por cosas que quizás nunca ocurran. Jesús mismo nos advirtió sobre esto. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. ¿Ves lo que dice Jesús? No pierdas tiempo preocupándote por el futuro. Dios ya está ahí. Él ya sabe lo que necesitas. Él ya está obrando a tu favor. El miedo no puede cambiar lo que pasará mañana, pero la fe sí. La fe en Dios tiene el poder de transformar tu futuro. La fe en Dios te lleva a la paz, te lleva a la confianza, te lleva a descansar en su plan. Así que aquí está la primera verdad que tienes que entender.
El miedo al futuro es una mentira, es una distracción, y no tienes que caer en esa trampa. ¿Qué sigue ahora? Ahora que entendimos que el miedo al futuro no viene de Dios, sino que es un ataque del enemigo, vamos a ver cómo podemos reemplazar el miedo con la fe. Vamos a descubrir qué pasos prácticos podemos tomar para confiar en Dios con todo nuestro corazón y soltar la ansiedad. Segunda parte. Aprende a soltar el control y confiar en Dios. Ok, ahora ya entendimos que el miedo al futuro es una mentira. Es una estrategia del enemigo para mantenernos ansiosos y preocupados. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo dejamos de sentir esa angustia que nos carcome por dentro cada vez que pensamos en el mañana? Y aquí es donde viene la clave más importante de todas. Aprender a soltar el control y confiar en Dios. Y sí, sé que esto suena fácil de decir, pero difícil de hacer, porque como humanos nos encanta tener el control de todo. Nos gusta planear, nos gusta saber qué va a pasar, nos gusta sentir que tenemos el mando de nuestra vida. Pero la realidad es esta: nunca tuvimos el control, nunca. Tú puedes hacer planes, puedes soñar, puedes establecer metas, pero al final del día es Dios quien tiene la última palabra. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16, 9. Esto es poderoso porque nos recuerda que no importa cuánto intentemos controlar el futuro, Dios es quien tiene el control real. Dios es quien abre caminos, quien mueve puertas, quien guía nuestros pasos. Y si tratamos de vivir aferrados a un plan que hicimos nosotros, sin darle espacio a Dios para obrar, lo único que vamos a lograr es frustrarnos y llenarnos de más miedo. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta seria. ¿Realmente confías en Dios o solo confías cuando las cosas van bien? Porque confiar en Dios no es decirlo con la boca. Confiar en Dios es demostrarlo con tu actitud, con tu paz, con tu capacidad de soltar las preocupaciones y descansar en Él. Mira, si todo en tu vida depende de que las cosas salgan como tú quieres, si tu paz depende de que tus planes se cumplan tal como los imaginaste, entonces en realidad no estás confiando en Dios. Estás confiando en tu propio entendimiento, en tu capacidad de planear y de controlar. Y ahí es donde el miedo se mete, porque en el fondo sabes que hay muchas cosas que no puedes manejar. Pero Dios no te pidió que manejaras todo. Dios te pidió que confiaras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Aquí está la clave. No te apoyes en tu propia prudencia. No trates de resolver todo con tu lógica humana. Reconoce a Dios en cada área de tu vida y Él se encargará de guiarte. Porque cuando sueltas el control, cuando decides dejar de aferrarte al miedo y empiezas a confiar, pasa algo increíble. Empiezas a vivir con paz, empiezas a sentirte ligero, empiezas a ver cómo Dios obra en formas que ni siquiera imaginabas, porque ya no estás intentando hacer todo por tu cuenta, sino que le estás dando el espacio a Dios para que haga su voluntad en tu vida. Entonces, aquí está la gran pregunta. ¿Cómo soltamos el control en la práctica? ¿Qué pasos podemos tomar para aprender a confiar en Dios?
Tercera parte, ¿cómo soltar el control y confiar en Dios de verdad? Ok, ya entendimos que el miedo al futuro viene cuando intentamos tener el control de todo, cuando nos aferramos a nuestros planes en vez de dejar que Dios guíe nuestro camino. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para soltar de verdad? ¿Cómo dejamos de querer manejarlo todo y empezamos a confiar en Dios sin ansiedad, sin miedo, sin dudas? Porque seamos sinceros. Decir, confío en Dios, es fácil, pero vivirlo es otra cosa, porque confiar en Dios significa soltar, y soltar da miedo. Pero aquí está la clave, y escúchame bien porque esto te puede cambiar la vida. Tienes que aprender a confiar en Dios como un niño confía en su padre. Piensa en esto. Un niño no se preocupa por lo que va a comer mañana. No se angustia por si su papá lo va a cuidar o no. Él simplemente sabe que su padre lo ama, que su padre está ahí para él y que no necesita tener todas las respuestas. Solo necesita estar en los brazos de su Padre y confiar. Jesús mismo nos dijo que tuviéramos una fe así. Les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. ¿Te das cuenta? Dios no te pidió que entendieras todo. Te pidió que confiaras. Pero claro, vivimos en un mundo donde nos enseñan que tenemos que tenerlo todo resuelto, que tenemos que tener un plan para cada cosa, que tenemos que saber exactamente qué pasará mañana. Y cuando sentimos que no tenemos control sobre algo, el miedo se mete, la ansiedad crece y la paz se va. Por eso quiero darte 3 pasos prácticos para soltar el control y confiar en Dios de verdad. Paso 1. Entrega tus preocupaciones a Dios todos los días. Aquí es donde muchos fallamos. Queremos confiar en Dios, pero seguimos cargando las preocupaciones nosotros. Es como si le dijéramos, Dios, confío en ti, pero al mismo tiempo seguimos dándole vueltas al problema en nuestra mente. Seguimos angustiados, seguimos con miedo, y eso no es confianza. Eso es solo decir palabras vacías. La Biblia dice, echen sobre Él todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7. Dios quiere que le entregues todo, que cada día en la mañana y en la noche le digas, Señor, esto es lo que me preocupa, pero lo pongo en tus manos porque sé que tú tienes el control. Es como si tuvieras una mochila llena de piedras y Dios te dijera, dámela, yo la cargo por ti. Pero en vez de soltarla, tú dices, bueno, mejor la cargo yo por si acaso, y sigues caminando con el peso encima. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es? Dios ya te ofreció cargar tus preocupaciones, pero tienes que soltar la mochila. Por eso, el primer paso para confiar en Dios es entregarle tus preocupaciones de manera real y diaria. No basta con hacerlo una vez, es un ejercicio de cada día. Paso 2. Deja de buscar respuestas, empieza a descansar en Dios. Otro error que cometemos es que queremos entenderlo todo antes de confiar. Queremos respuestas antes de soltar. Queremos que Dios nos explique el plan completo antes de dar el paso de fe. Pero escúchame bien, la fe no es ver primero y luego creer. La fe es creer aunque no veas nada. Abraham no sabía a dónde Dios lo estaba llevando cuando le dijo que saliera de su tierra, pero igual obedeció. Moisés no sabía cómo Dios iba a abrir el mar,
pero igual levantó su vara. Pedro no sabía si iba a poder caminar sobre el agua, pero igual salió de la barca. Ellos no esperaron ver antes de confiar. Simplemente confiaron y luego vieron el milagro. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Así que si estás esperando que Dios te muestre todo antes de confiar en Él, te tengo noticias. Eso no va a pasar. Dios quiere que confíes sin necesidad de ver. Quiere que sueltes el control, aunque no tengas todas las respuestas. Quiere que camines en fe, aunque el camino no esté claro. Porque confiar en Dios no significa que vas a entenderlo todo. Significa que vas a descansar en Él, aunque no lo entiendas. 3. Camina en obediencia, aunque no tengas todas las respuestas. Aquí viene lo más importante. Confiar en Dios no es solo una emoción, es una acción. Es decidir caminar en obediencia, aunque no tengas todas las respuestas. Piensa en esto. Si realmente confías en Dios, entonces vas a obedecerlo sin miedo. No vas a paralizarte por la duda. No vas a esperar a que todo esté claro para dar un paso. Vas a moverte en febrero. La Biblia dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de su fidelidad. 3 Salmos 37, 3. Dios no te pidió que entendieras todo. Te pidió que confiaras y siguieras adelante. Porque la fe sin acción es solo teoría. Si dices que confías en Dios, pero sigues tomando decisiones basadas en el miedo, entonces realmente no estás confiando. Así que aquí está el reto. Deja de posponer lo que Dios ya te dijo que hagas. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo. Si Dios te está pidiendo que dejes el miedo y confíes en Él, hazlo. Si Dios te está diciendo que sueltes la preocupación y camines en fe, entonces empieza a hacerlo. Ahora que vimos cómo soltar el control y confiar en Dios, quiero que vayamos más profundo. Vamos a hablar de lo que realmente significa vivir con una fe inquebrantable. Vamos a ver cómo se ve la vida de alguien que ha dejado el miedo al futuro atrás y camina con la certeza de que Dios está con él. 4. parte. Vivir con una fe inquebrantable. Ok, hasta aquí hemos hablado sobre el miedo al futuro, sobre cómo el enemigo lo usa para distraerte, sobre la importancia de soltar el control y confiar en Dios. Pero ahora quiero hacerte una pregunta y quiero que la respondas con sinceridad. ¿Cómo sería tu vida si realmente confiaras en Dios al 100%? Piénsalo bien. Imagina cómo te sentirías si no tuvieras miedo al mañana, si no te estresaras por lo que vendrá, si en vez de preocuparte, simplemente descansaras en Dios. Porque déjame decirte algo. Así es como se supone que vivamos, con una fe inquebrantable, una fe que no se tambalea cada vez que algo parece ir mal, una fe que no se ahoga en ansiedad cuando el futuro parece incierto, una fe que, aunque todo a su alrededor se mueva, se mantiene firme porque sabe que Dios está en control. La Biblia está llena de historias de personas que vivieron con este tipo de fe, pero hay una que quiero que recordemos ahora. Pedro caminando sobre el agua, ¿te acuerdas?
Estaban en medio de una tormenta. Los discípulos estaban asustados y de repente ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, emocionado, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Y Jesús le dice: «Ven». Y aquí es donde pasa algo impresionante. Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Literalmente, está haciendo lo imposible. Todo iba bien, hasta que miró la tormenta. Cuando quitó los ojos de Jesús y empezó a enfocarse en el viento y las olas, el miedo lo invadió, la duda lo atrapó, y en ese momento comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Y ahí está la clave. Pedro podía caminar sobre el agua mientras su mirada estaba en Jesús, pero cuando empezó a mirar la tormenta, el miedo lo hundió. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? El problema nunca fue el agua. El problema nunca fue la tormenta. El problema nunca fue el viento. El problema fue la duda. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Dios nos dice: «Ven, confía en mí, camina en fe, no tengas miedo». Y al principio estamos emocionados. Al principio decimos: «Sí, Señor, creo en ti». Pero cuando el viento sopla, cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el futuro parece incierto, quitamos la mirada de Dios y nos empezamos a hundir en el miedo. Pero quiero que entiendas algo. Dios no te llamó a hundirte. Dios te llamó a caminar sobre el agua. Si mantienes tus ojos en Él, si decides confiar en su poder y no en las circunstancias, vas a caminar en una fe inquebrantable, vas a ver milagros en tu vida, vas a experimentar su paz de una manera que nunca antes habías sentido. Pero si sigues permitiendo que el miedo tome el control, si sigues enfocándote en la tormenta en vez de enfocarte en Dios, entonces siempre te vas a sentir como Pedro cuando empezó a hundirse. Entonces, la pregunta es: ¿vas a seguir dudando o vas a caminar en fe? Y antes de responder, quiero que pienses en algo. El futuro es incierto para ti, pero para Dios no lo es. Dios ya ha estado en tu mañana. Dios ya ha visto tu futuro. Dios ya ha preparado el camino. Lo que para ti es un misterio, para Dios es un plan perfectamente diseñado. Entonces, ¿qué sentido tiene preocuparte? ¿Qué sentido tiene vivir con miedo cuando el Dios que sostiene el universo también te sostiene a ti? La fe inquebrantable no es aquella que nunca enfrenta tormentas, sino aquella que sigue caminando sobre el agua a pesar de ellas. Quinta parte. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable en tu vida diaria? Bien, ya entendimos que el miedo al futuro desaparece cuando aprendemos a confiar en Dios. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar esa fe inquebrantable? ¿Cómo podemos llegar al punto en el que, pase lo que pase, no nos tambaleemos? Porque seamos honestos, hay momentos donde sentimos que confiamos en Dios, pero después viene un problema, una noticia inesperada, una crisis y ¡bam!, la fe parece desmoronarse como un castillo de arena.
Así que aquí es donde te quiero dar 4 principios clave para desarrollar una fe inquebrantable en tu vida diaria. Estos principios no son teoría, son acciones prácticas que, si las aplicas, van a transformar la forma en la que vives. Primer principio. Aliméntate diariamente de la palabra de Dios. Escucha bien esto. Tu fe nunca va a ser más fuerte que tu relación con la palabra de Dios. Punto. Si tu única conexión con la Biblia es cuando escuchas un mensaje en la iglesia o cuando lees un versículo motivacional en Instagram, no esperes tener una fe firme, porque la fe no se construye en momentos emocionales. La fe se construye con un fundamento sólido en la verdad de Dios. La Biblia dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Es decir, cuanto más escuches la palabra de Dios, más crecerá tu fe. Entonces pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios cada día? ¿Lees la Biblia con regularidad? ¿Memorizas versículos? ¿Te alimentas espiritualmente o solo sobrevives con lo que escuchas de otros? Porque si tu fe es débil, tal vez es porque la estás alimentando poco. Y aquí te dejo un reto. Pasa al menos 10 minutos al día leyendo la Biblia y meditando en lo que Dios quiere decirte. Verás cómo, poco a poco, tu mentalidad cambia y la confianza en Dios se fortalece. Segundo principio: ora como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Mira, la oración no es solo algo bonito que hacemos antes de dormir o antes de comer. La oración es tu conexión directa con Dios. Es tu línea de comunicación con el Creador del universo. Es el lugar donde descargas tus preocupaciones y recibes paz a cambio. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, oraba constantemente. Se apartaba de la gente, buscaba momentos a solas con el Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabía que sin oración no hay fortaleza espiritual. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Filipenses 4:6. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? No se inquieten por nada. Pero nota que no dice que simplemente ignores los problemas, sino que los lleves a Dios en oración. Así que dime, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Hablas con Dios cada día o solo lo buscas cuando tienes problemas? Porque si no estás orando con regularidad, entonces no estás construyendo una fe inquebrantable. Y ojo con esto. Orar no es solo pedir cosas a Dios. Orar es hablar con Él, escuchar su voz, disfrutar su presencia. Es tener una relación real con Él. Si quieres una fe inquebrantable, haz de la oración una prioridad en tu vida. Tercer principio. Rodéate de gente que te impulse a la fe, no al miedo. Este punto es clave. Las personas con las que pasas más tiempo influyen en tu mentalidad. Si estás rodeado de gente negativa, de personas que viven con miedo, de personas que constantemente dudan de Dios y ven todo con pesimismo, tarde o temprano, eso te va a afectar. Por otro lado, si te rodeas de personas que aman a Dios, que te animan a confiar en Él, que te impulsan a caminar en fe, tu mentalidad va a cambiar por completo. La Biblia lo dice claro. El que anda con sabios,
sabio será. El que se junta con necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Así que hazte esta pregunta. ¿Las personas con las que pasas más tiempo fortalecen tu fe o alimentan tus miedos? Si quieres crecer en confianza en Dios, busca rodearte de personas que también estén creciendo en su fe. Ve a una iglesia donde te enseñen la palabra con profundidad. Involúcrate en un grupo de estudio bíblico. Rodéate de amigos que te animen espiritualmente. Tu entorno tiene un impacto enorme en tu fe. Cuarto principio. Recuerda los milagros que Dios ya ha hecho en tu vida. Aquí es donde muchas personas fallan. Se enfocan tanto en el miedo al futuro que se olvidan de lo que Dios ya hizo en su pasado. Mira, Dios ya te ha rescatado antes. Dios ya ha hecho milagros en tu vida. Dios ya ha provisto para ti en momentos difíciles. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. El problema es que cuando enfrentamos un nuevo desafío, actuamos como si Dios nunca hubiera sido fiel con nosotros. Como si fuera la primera vez que enfrentamos una dificultad. Y eso nos llena de miedo. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hacía un milagro para el pueblo de Israel, les decía que construyeran un altar o que recordaran lo que Él había hecho. ¿Por qué? Porque sabía que somos olvidadizos. Sabía que cuando enfrentáramos un nuevo problema, podríamos dudar de nuevo. Por eso, cada vez que sientas miedo al futuro, haz un ejercicio de memoria. Pregúntate, ¿cuántas veces Dios me ha sacado de situaciones difíciles antes? ¿Cuántas veces Dios ha provisto cuando parecía imposible? ¿Cuántas veces pensé que no había salida y Dios hizo un camino? Y luego, recuérdate, si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. No olvides. No olvides cómo Dios ha sido fiel. No olvides cómo Dios ha obrado en tu vida. No olvides que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si quieres una fe inquebrantable, mantén siempre presente lo que Dios ya ha hecho por ti. Sexta parte. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo se ve oscuro? Aquí es donde la cosa se pone real. Porque, claro, hablar de confiar en Dios cuando todo está en calma es fácil. Pero, ¿qué pasa cuando la vida se nos sale de control? ¿Qué pasa cuando las noticias son malas? Cuando las cosas no salen como esperábamos. Cuando el miedo al futuro parece demasiado grande. Porque, seamos sinceros, hay momentos en la vida donde todo parece venirse abajo. Momentos en los que sientes que no hay salida. Que el futuro es incierto. Que todo se ve oscuro. Momentos en los que la fe parece desvanecerse y las dudas comienzan a llenar la mente. Y en esos momentos, la gran pregunta es, ¿cómo sigues confiando en Dios? ¿Cómo sigues creyendo que Él está en control cuando todo parece indicar lo contrario? 1. Recuerda que Dios no se ha ido, aunque no lo sientas. Mira, una de las mayores mentiras que el enemigo quiere meterte en la cabeza es que cuando todo se pone difícil,
Dios se ha alejado. Pero eso es una mentira. Dios nunca se aparta de sus hijos. Nunca. Aunque no lo sientas, aunque parezca que no está haciendo nada, Él sigue ahí. Mira lo que dice su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. ¿Ves lo que dice? Yo estoy contigo. Dios no dice, a veces estoy contigo, o estoy contigo cuando las cosas van bien. Dios está contigo siempre, en la luz y en la oscuridad, en la calma y en la tormenta. Entonces, cuando el miedo al futuro te golpee, cuando todo parezca incierto, lo primero que tienes que recordarte a ti mismo es, Dios sigue aquí. No lo veo, no lo siento, pero Él sigue en control. 2. No confíes en tus emociones, confía en lo que Dios dijo. Aquí está otra clave importantísima. Tus emociones te engañan. Hoy puedes sentirte fuerte en la fe y mañana puedes sentir que Dios está lejísimos. Hoy puedes sentir paz y mañana puedes despertar con ansiedad. Las emociones son cambiantes. Son como una montaña rusa, pero Dios no cambia. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión. ¿Vas a confiar en lo que sientes o en lo que Dios dijo? Si confías en tus emociones, vas a vivir subiendo y bajando. Pero si confías en la palabra de Dios, vas a estar firme sin importar lo que pase. Mira lo que dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24:35. Eso significa que lo que Dios ha prometido es más seguro que cualquier cosa en este mundo. Entonces, cuando el miedo al futuro te golpee, no te dejes llevar por lo que sientes. Mejor di, no importa lo que sienta, yo confío en lo que Dios ha dicho. 3. Cuando el miedo te ataca, respóndele con fe. Mira, el miedo va a venir. No lo puedes evitar, pero aquí está la clave. El miedo no tiene que gobernarte. La diferencia entre alguien que vive esclavo del miedo y alguien que vive en fe no es que uno siente miedo y el otro no. La diferencia es que uno deja que el miedo lo controle y el otro lo enfrenta con la palabra de Dios. Jesús nos dejó un arma poderosísima para vencer el miedo, la palabra de Dios. Cuando el enemigo trató de tentar a Jesús en el desierto, Jesús no se puso a discutir con él, no le dio vueltas al asunto, no dejó que las dudas lo consumieran. Jesús le respondió con la Escritura, y eso es lo que tienes que hacer tú. Cuando el miedo venga a decirte, tu futuro es incierto, ¿qué vas a hacer? Respóndele, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cuando la ansiedad te diga, no tienes control sobre nada. Srenia, respóndele, echen sobre él todas sus preocupaciones porque él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7.
Cuando la duda te diga, Dios no te va a ayudar esta vez, respóndele, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmos 46, 1. ¿Te das cuenta? El miedo no se vence con lógica, se vence con la palabra de Dios. Cada vez que el miedo te ataque, habla en voz alta las promesas de Dios. Decláralas sobre tu vida. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, así que úsalo. 4. Sé paciente. Dios está trabajando aunque no lo veas. Aquí hay algo que muchas veces olvidamos. Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. A veces queremos que Dios nos responda. Ya, que solucione todo rápido, que nos muestre el futuro en un segundo. Pero Dios trabaja de otra manera. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3, 1. Y aquí es donde viene la gran lección. Dios no está tardando, Dios está perfeccionando. Lo que tú ves como una demora, Dios lo ve como un proceso. Lo que tú ves como incertidumbre, Dios lo ve como una oportunidad para aumentar tu fe. Así que si estás esperando algo, si sientes que Dios no se está moviendo tan rápido como quisieras, no te desesperes. Confía, Dios está obrando, aunque tú no lo veas. Séptima parte. ¿Cómo vivir con una mentalidad de victoria en vez de una mentalidad de miedo? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ya hemos hablado de cómo vencer el miedo al futuro, de cómo confiar en Dios cuando todo se ve oscuro. Pero ahora quiero que vayamos un paso más allá. No solo se trata de dejar de tener miedo, se trata de vivir con una mentalidad de victoria. Mira, hay una gran diferencia entre alguien que simplemente no tiene miedo y alguien que vive con una mentalidad de victoria. Porque no basta con dejar de preocuparse, hay que aprender a caminar con la certeza de que Dios ya ha ganado la batalla. Piénsalo así. Dios no quiere que simplemente sobrevivas, Dios quiere que vivas con poder, con confianza, con seguridad en lo que Él ha dicho. Primero, deja de esperar lo peor y empieza a esperar lo mejor. Aquí viene la primera clave. Mucha gente vive esperando que las cosas salgan mal. ¿Has conocido a alguien que siempre está diciendo cosas como, seguro algo malo va a pasar? Es demasiado bueno para ser verdad. No me ilusiono porque al final todo sale mal. Esa es una mentalidad de derrota. Es una mentalidad que no espera la bendición de Dios. Pero Dios no nos llamó a vivir con ese tipo de pensamientos. Dios nos llamó a vivir con expectativa de su bondad. Mira lo que dice la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmos 23, 6. Eso significa que el bien de Dios te está persiguiendo. Si tú realmente crees en Dios, entonces tienes que cambiar tu manera de pensar. En vez de esperar lo peor, empieza a esperar lo mejor. Cuando te levantes en la mañana, en vez de decir, a ver qué problema me toca hoy, empieza a decir, hoy es un día de bendición porque Dios está conmigo. Cuando enfrentes un desafío, en vez de pensar, seguro no me va a salir bien, di Dios me dará la victoria en esto. Porque lo que esperas en tu corazón muchas veces es lo que atraes a tu vida.
Si todo el tiempo esperas fracaso, miedo, derrota, eso es lo que vas a ver. Pero si empiezas a esperar favor, gracia y bendición de Dios, entonces tu vida cambiará. R. Habla como una persona que confía en Dios. Aquí hay otro punto clave. Tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. Si constantemente hablas en miedo, en derrota, en queja, eso significa que en tu interior no estás confiando en Dios. Jesús dijo algo muy fuerte sobre esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Eso significa que si en tu boca solo hay duda, miedo y negatividad, es porque eso es lo que está dominando tu corazón. Así que hazte esta pregunta. ¿Cómo hablas tú cuando hablas de tu futuro? ¿Lo haces con fe o con miedo? Cuando hablas de tus problemas, ¿lo haces con confianza en Dios o con desesperación? Cuando hablas de tu vida, ¿proclamas bendición o solo quejas? Mira lo que dice la Biblia. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21. Eso significa que tus palabras pueden atraer bendición o pueden atraer miedo. Así que aquí te dejo un reto. Empieza a hablar como alguien que cree en Dios. En vez de decir, no sé qué voy a hacer, di, Dios me guiará. En vez de decir, seguro todo saldrá mal, di, Dios está obrando a mi favor. En vez de decir, tengo miedo del futuro, di, mi futuro está en las manos de Dios. No es magia. No es positivismo barato. Es alinear tus palabras con lo que Dios ha prometido. Si cambias tu forma de hablar, verás cómo cambia tu forma de vivir. Tercera, deja de mirar las circunstancias y empieza a mirar a Dios. Aquí es donde muchas personas fallan. Ponen su enfoque en lo que ven, en vez de poner su enfoque en Dios. Por ejemplo, si ven que su cuenta bancaria está vacía, entran en crisis. Si reciben una mala noticia, entran en desesperación. Si algo no sale como esperaban, empiezan a dudar de Dios. Pero la fe verdadera no se basa en lo que ves, se basa en lo que Dios ha dicho. La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:17. Eso significa que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, Dios sigue en control. Si tu situación financiera es difícil, Dios sigue siendo tu proveedor. Si estás enfrentando un problema, Dios sigue siendo tu refugio. Si el futuro parece incierto, Dios sigue teniendo un plan perfecto para ti. No te dejes llevar por lo que ves. Déjate llevar por lo que Dios ha prometido, porque las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. 4. Llena tu mente con verdades, no con miedo. Aquí hay un secreto que muchas personas no entienden. Tú decides qué permites en tu mente. Si todo el día estás viendo noticias negativas, si te rodeas de personas que viven con miedo, si siempre te enfocas en los problemas, entonces es normal que vivas angustiado. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios, si te rodeas de personas de fe, si en vez de enfocarte en los problemas te enfocas en Dios,
Entonces tu mentalidad cambiará. Mira lo que dice la Biblia. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12, 2. Eso significa que tienes que renovar tu mente todos los días. Así que aquí te dejo otro reto. Cuida lo que dejas entrar en tu mente. En vez de pasar todo el día viendo noticias negativas, pasa tiempo en la palabra de Dios. En vez de rodearte de personas que siempre se quejan, busca amigos que te animen en la fe. En vez de pensar en todo lo malo que puede pasar, medita en todo lo bueno que Dios ha prometido. Si llenas tu mente con fe, el miedo perderá su poder sobre ti.